¿Me escuchan todos? Perfecto. Correcto. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Quería agradecer entonces a Masagrocentro la posibilidad de contarles un poco algunos de las investigaciones que hacemos en el INTA, que hemos ido haciendo en el INTA, y tratar de acercárselas para acercar conocimientos respecto de esta problemática de la cantidad de poblaciones de Dalvulus que estamos teniendo en los maíces. Para tener una idea general de cuál es la problemática general, vamos a mirar cuáles son los virus y los molicutes que están en relación con el espiroplasma o transmitidos por el Dalvulus, de modo de ir teniendo un panorama más claro respecto de lo que vemos a campo. Es importante, estas dos fotos que acaban de ver, esa y esta, son de espiroplasma, pero como todas las otras enfermedades, son un equilibrio entre distintos factores que aportan al sistema. Entonces, tanto el hospedante como el ambiente, como el patógeno, pueden ser manejados tanto en el manejo cultural como desde el ambiente que estamos trabajando. Y cualquier cosa que venga exterior o que esté dentro de esos factores va a mover el equilibrio hacia uno u otro lado. Esto que les presento acá son todos los virus y molicutes que conocemos que están en Argentina. No vamos a ver todos, pero según mi opinión, estos están ordenados según la importancia económica que tienen para nuestro país. En el caso de mal de Río Cuarto no lo vamos a tocar, sí vamos a tocar Espiroplasma kunkeli y vamos a tocar, Espiroplasma kunkeli es el espiroplasma del que estamos hablando, y vamos a tocar Potivirus, que los he puesto en verde para ir diferenciando. En rojo está el Maize chlorotic, que no lo vamos a exponer hoy, porque no está causando, por lo menos hasta ahora, nosotros no hemos detectado que esté causando problemas. El HPV tiene muchos nombres distintos, lo he puesto en violeta. Ese virus y el siguiente, el Wheat Streak, sí están causando problemas en nuestro país, y sí vamos a conversarlo hoy para que los vayamos conociendo. Luego, en amarillo, está el rayado fino, el Maize Bayestan fitoplasma y un virus nuevo, el Maize Striae. Estos tres son transmitidos por el mismo Dalvulus maidis, por el mismo vector que transmite espiroplasma. Entonces, a la enfermedad que se produce cuando están estos 4 patógenos o uno solo de ellos, a la enfermedad producida transmitida por Dalvulus maidis, le llamamos achaparramiento. Y luego está el Maize Yellow Striae, que tampoco lo vamos a conversar, porque es un virus que está en nuestro país, pero que aparece sobre todo sobre las líneas cuando se están haciendo las semillas de los híbridos. Muchos de los síntomas que vemos a campo son fácilmente, de espiroplasma o de achaparramiento, son fácilmente confundibles con causas producidas por causas fisiológicas o causas ambientales. Entonces, estos dos primeros virus, los más importantes a mi entender, virus y molicutes, los más importantes a mi entender, son transmitidos por chicharritas. Los dos potivirus siguientes, MDMB y sugarcane, son transmitidos por pulgones. El HPV y el otro potivirus, el Wheat Streak, son transmitidos por ácaros. El Maize chlorotic es transmitido por trips y por coleópteros, y los 3 otros virus mencionados en amarillo son transmitidos por la misma chicharrita que transmite el espiroplasma o cornestan, y el rhabdovirus del Maize Yellow Striae es transmitido por las mismas chicharritas que transmiten mal de Río Cuarto. Estas enfermedades, todas estas enfermedades son importantes
tienen la característica de ser importantes porque son dependientes de sus vectores. Chicharritas, pulgones, ácaros, trips, coleópteros, las poblaciones cuando se incrementan son las que van a causar las enfermedades que nos están preocupando. En este momento la que nos preocupa es chicharritas, pero también nos debe preocupar la transmitida por pulgones. Muchas vienen de otras gramíneas, como por ejemplo los cereales, de otros cereales, como por ejemplo el sorgo, y también nos tienen que preocupar las transmitidas por ácaros, principalmente las que vienen del trigo, lotes de maíz linderos, lindantes con trigo, suelen tener esas dos enfermedades, Wheat streak y HPV. Acá vemos los patosistemas completos, y menciono el equilibrio necesario de los componentes de cada patosistema. En el caso de Maldoror cuarto no vamos a tocar, vamos a conversar entonces de los 3 patosistemas que están al medio: achaparramiento, mosaico por potivirus y el complejo viral transmitido por ácaros. Vamos por el achaparramiento, dijimos que son estos 4 virus, perdón, 2 virus y 2, el espiroplasma y el fitoplasma son bacterias, no son virus, son bacterias, que como no tienen pared celular, se comportan a nuestra vista como si fueran virus, pero son bacterias. Son transmitidas por Dalbulus maidis, están solo en el maíz, no hay ningún otra gramínea que nos moleste o que nos influya o que haga puente verde, y no es transmitido por semilla. Hoy vamos a tratar de concentrarnos en ese patosistema. Los mosaicos por potivirus son principalmente estos 2 mencionados aquí. Hay otros 2 más presentes en Argentina, pero no tienen mucha relevancia hasta ahora. Son transmitidos por pulgones, entre ellos el pulgón amarillo del sorgo. Están en cuanto a gramínea, maíz, sorgo, gramíneas silvestres, lo que quieran, ¿sí? Lo que quieran. En estos patosistemas de potivirus entran todas las gramíneas que se nos ocurran. Y sí también son transmitidas por semilla. En el caso del complejo transmitido por ácaro, que es el Wheat streak y el High Plains, el único vector es Aceria tossichella, un ácaro. También está en cuanto a gramínea, trigo, maíz, avena, cebada, silvestres, lo que quieran, y también es transmitido por semilla. Finalmente, no vamos a hablar de la necrosis letal, pero como para que lo tengan claro, el Maize chlorotic es un virus que está presente bastante poco, y cuando está solo, ni lo vemos, ni molesta, pero cuando se junta en una planta con cualquiera de estos 3 potivirus, estos 2 transmitidos por pulgones o transmitido por ácaros, se produce la necrosis letal del maíz. Entonces, a veces, en determinados lotes, cuando se produce esta combinación de Maize chlorotic transmitido por trips o coleópteros y de cualquiera de los potivirus, sean transmitidos por pulgones o por ácaros, se produce la necrosis letal del maíz, y esto, el Maize chlorotic, también es transmitido por semilla. Bien, yo les quería mostrar este cuadro porque el achaparramiento dentro de este complejo es un patosistema requete simple, súper simple, porque son estos patógenos, un solo vector, un solo hospedante, y no se transmite por semilla. O sea que no le podemos echar la culpa a los semilleros, por lo menos no a la semilla de esos semilleros. Pero todo lo que está alrededor nos acompleja, sobre todo en los síntomas. Estas son las distribuciones, fíjense, en campañas bastante anteriores, 13-14, 14-15, de algunos de estos virus y molicutes. Esta es la campaña siguiente. Tenemos distribuidos todos estos patógenos a todo lo largo del país, desde Salta, Jujuy, esta fue solamente en esa campaña, hasta hace 2 años encontramos en el Valle del Río Negro, y en Hilario Escazú, ya habíamos encontrado antes, todas esta misma cantidad de patógenos. El Valle del Río Negro se hace maíz principalmente para ganado,
y es impresionante la cantidad de infección que tiene. ¿Qué pasó? La pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué pasó este año? ¿Por qué tenemos semejante problema así de golpe? Bueno, no es de golpe. Fíjense, en mayo del 2023, los análisis de muestras que venían con síntomas sospechosos de algo raro, teníamos de espiroplasma, dio positivo para todas las muestras a lo largo de todo el país, ¿no? El rayado fino, que es un virus que también es transmitido entonces por Dalbulus maidis, estuvo en el 5% de las muestras. El fitoplasma, que hasta ahora no había casi aparecido, no había tenido importancia en la disminución de rendimientos en nuestro país, apareció en el norte de Córdoba y Santiago del Estero. Los potivirus transmitidos por pulgones estaban en el 15% de las muestras con síntomas raros. Mal de Río Cuarto y el Maize Yellow Street, estos transmitidos por chicharritas delfácidas, estaban en el 15% de las muestras. El año pasado estoy hablando, ¿eh? O sea, en la campaña pasada. Estos transmitidos por ácaros, Whitstreak y HPV, estaban en el 30% de las muestras. Por eso se los estoy mostrando. Whitstreak y HPV estaban en el 30% de las muestras que también estaban enfermas con espiroplasma. Mexchlorotic, el que produce luego la necrosis letal, luego si se combina con los potivirus, solo en el 5% de las muestras, y hubo muestras que hay que corroborar para un virus nuevo que les va a contar Agustina después. Ya en el 22-23 preguntamos por qué se registraban tantos síntomas. Esto es una exposición en Las Lajitas que me pidieron el año pasado, en mayo. O sea, ya en Las Lajitas, norte de Argentina, la campaña pasada teníamos este panorama bien complejo. ¿Qué es lo que hemos analizado hasta ahora, 2 de febrero del 24, de esta campaña? Fíjense, en agosto, las primeras preocupaciones las tuvimos en Tucumán, había ya muchísimo vector, y lo que hicimos, estoy hablando de Dalbulus maidis, y lo que hicimos fue analizarlos para ver cuántos de ellos tenían cornestant, tenían espiroplasma. Cornestant es el espiroplasma, ¿no? ¿Cuántos de ellos tenían? Bueno, nos dimos con la sorpresa de que el 12% de estos vectores tenían espiroplasma. Ustedes han visto, probablemente a campo, la cantidad de Dalbulus maidis cuando uno entra a un lote de maíz allá por marzo, abril, mayo. Bueno, si el 12% de ellos tienen espiroplasma, en este caso estábamos en agosto iniciando la campaña, recién en agosto, los primeros maíces sembrados, iniciando la campaña y ya tenían un 12% de espiroplasma. Los datos que tenemos de otros años anteriores, en tesis hechas en Argentina y en Brasil, nos indicaban un máximo de un 3% de chicharritas con espiroplasma y 1,5 o un 2% que lo transmitían. Los otros probablemente estaban en proceso de multiplicación interna del espiroplasma dentro del vector. En este caso es 3 veces más. Hay algunos datos en Brasil, que ya los vamos a ver un poquito más adelante, que hablan de más, de hasta un 8% de vectores con espiroplasma, pero 12% yo por lo menos no había visto nunca. El problema siguió en noviembre, tanto en Catamarca como en Corrientes, que nos mandaron muestras con síntomas, las muestras con síntomas sospechosas de algo, ¿sí? De algo raro, de algo diferente. Bueno, el 100% tenían espiroplasma, 12% tenían el rayado fino. El rayado fino al principio, nosotros detectamos el espiroplasma en el país en el 91. Hasta hace poco el rayado fino siempre estuvo presente, pero no molestaba, y menos en esta cantidad, en este porcentaje, 12%. Este es el HPV, el que transmite el ácaro, que viene desde trigo.
estaba en Catamarca en el 25% de las muestras sospechosas, y el rhabdovirus, un rhabdovirus, transmitido por las mismas chicharritas del mal de Río Cuarto, en un 25%. O sea, tenemos un panorama bien complejo. En Corrientes, ensayos en Corrientes, nos mostraban un 60% de las muestras con espiroplasma y un 6% con rayado fino. Este es el panorama principal que tenemos en la zona del litoral, ¿sí? Mucho espiroplasma y combinado con rayado fino. Pero en Reconquista, en plantas para choclo, cornestant presente, pero en cantidades más o menos normales, rayado fino muy alto, y tenemos un geminivirus, el geminivirus nuevo, que Agustina les va a contar más adelante, en el 75% de las muestras. También hay potivirus transmitido por pulgones. Más adelante, digamos, de estas otras muestras, no nos mandaron muestras, o sea que no hemos podido analizar. Todo esto son análisis de laboratorio, ¿sí? ELISAs y PCRs. Son los mismos análisis que se hacen para COVID o para los virus nuestros, ¿sí? Para las epidemias. Nosotros hemos hecho anticuero para varios de ellos y muchos otros los compartimos o anticueros comerciales o bien anticueros que nos mandan colegas de otras partes del mundo, de América. Bueno, en la zona núcleo, las fotos, algunas fotos muy bien tomadas y muy características, nos indicaban que está presente el espiroplasma y el rayado fino, pero aparecen unos síntomas que yo les llamé estrías tipo cayote, porque no sabía cómo llamarlas, tipo cayote o tipo sandía. Así se ven las hojas. Y en ensayos en la zona núcleo también se ve una coloración muy rojiza que podría asociarse con el HPV. En Entre Ríos, muchísimos vectores y síntomas inequívocos de espiroplasma y de rayado fino, y también estas estrías tipo cayote, para decirlo de alguna manera. Si no tenemos las muestras, no podemos identificar el patógeno. En Santa Fe, mucho vector y muchos síntomas de espiroplasma, y en Arroyito, por ahí, por la zona, acabamos de hacer diagnósticos de plantas sintomáticas con un 70% de rayado fino. En Uruguay nos avisan de mucha presencia de vectores y de presencia de síntomas. Los colegas están intentando mandarnos las muestras para poder hacer los análisis en laboratorio y tener certezas de qué es lo que tienen ellos allí. Entonces, acá tenemos, para mirarlo desde otro lado, los complejos que nos están preocupando. El achaparramiento del maíz. ¿Qué nos interesa? Maíz, solo maíz, y Dalbulus como vector. Y estos 4 patógenos, espiroplasma, rayado fino, el fitoplasma, que también es una bacteria, y el virus nuevo, que Agustina nos va a contar, que es un geminivirus. Está mezclado con este sistema, con este patosistema del achaparramiento del maíz, los patosistemas de los potivirus, MDMB, sugarcane y el wheat streak. Estos 2 primeros vienen por semilla, los transmiten pulgones, ojo con el sorgo. El wheat streak dijimos que viene de trigo, viene también por semilla y los transmiten los ácaros. El HPV, que se denomina, que también viene del trigo, también viene por semilla, lo transmiten los ácaros y tiene una tonalidad rojiza, tiene una tonalidad en trigo, no molesta, casi no presenta síntomas, y mientras que en el maíz explotan los síntomas. Y los otros patosistemas, dijimos mal de Río Cuarto y el rhabdovirus transmitido por otras chicharritas que no nos están ocupando en esta campaña, y el Mexclorotic transmitido por Thrips y coleópteros, que no nos está preocupando en esta campaña, al menos hasta ahora. Veamos los patosistemas juntos, como para seguir reforzando las ideas. Patosistemas